¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera clase teórica correspondiente a laboratorio en reumatología y algunos exámenes de gabinete. El contenido que vamos a analizar en esta oportunidad nos refiere sobre alguna temática correspondiente a algunos exámenes laboratoriales, ¿no? Como los reactantes de fase aguda, los anticuerpos, ¿no? En sus distintos tipos y algunos exámenes complementarios como la radiografía, resonancia y todo eso. Por su utilidad, ¿no? En el diagnóstico o clasificación de las enfermedades autoinmunes sistémicas. El laboratorio de reumatología tiene un papel importante en la evaluación, diagnóstico y en el seguimiento de diversos procedimientos. Efectivamente, existe una serie de exámenes, ¿no? Que nos ayudan al diagnóstico de, por ejemplo, enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, ¿sí? Algunos cuadros como las vasculitis, algunos exámenes como los exámenes de gabinete o reactantes de fase aguda que nos sirve para catalogar una espondiloartropatía o casos como una dermatomiositis o una psoriasis. La gama de exámenes complementarios laboratoriales es amplia y es importante que nosotros aprendamos a utilizarlos adecuadamente. No es conveniente hacer uso exagerado o innecesario de los exámenes laboratoriales para buscar un diagnóstico sin que existan datos clínicos. En otras palabras, debemos referirnos de que para que yo dirija bien mi diagnóstico y encamine a este diagnóstico, tengo que tener manifestaciones clínicas que me sugieran. No puedo hacer solamente el diagnóstico con laboratorios, que valga, ¿no? Este importante acá. Comenzamos con los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda se consideran como aquellas proteínas, la esencia son proteínas que están circulando en el plasma sanguíneo y que sufren cierto tipo de cambios durante la inflamación o el proceso inflamatorio. Se los llama reactantes de fase aguda porque evidentemente son elementos que llegan a ascender en sus valores o en sus niveles durante un proceso inflamatorio, en sus etapas iniciales y que pueden mantenerse durante mucho tiempo, ¿verdad? Si es que no se realiza un tratamiento adecuado. En otras palabras, si yo tengo al inicio estos valores elevados, puede ser que con el tratamiento oportuno, ¿no? Y correcto, obtenga la normalización de estos valores. En este grupo nosotros tenemos a la proteína C-reactiva, la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 glucoproteína, la aptoglobina, el complemento y el fibrinógeno. Todos estos elementos llegan a elevarse, ¿no? Durante un proceso inflamatorio. Bien, quizá aquí el único que falta es la velocidad de eritrosedimentación o sedimentación globular. Entonces, recalcando, estos elementos que les acabo de mencionar son aquellos que se elevan durante un proceso inflamatorio agudo, ¿no? No solamente autoinmune, por si acaso, no solamente artritis, lupus, esclerosis sistémica, no, sino también en cuadros que tengan relación a una infección por artritis séptica, por ejemplo, u otro tipo de enfermedades fuera del contexto de la reumatología. Comenzamos con la velocidad de eritrosedimentación o sedimentación globular. Se define como la precipitación de los eritrocitos en un tiempo determinado, generalmente 1 o 2 horas, porque en ese tiempo se realiza la lectura, que está relacionado directamente con la tendencia a formar cúmulos, pila de monedas, ¿verdad? Y con la concentración plasmática de proteínas, hablamos de globulinas y fibrinógenos. Entonces, de esta manera, la sedimentación globular hace que con el transcurso del tiempo se vayan, ¿no? Acumulando y haciendo congruencia, ¿no? De tal manera que se van uniendo o disponiendo, como su nombre lo dice, en pila de monedas, uno encima de otro, formando cúmulos, evidentemente. Se utiliza para realizar el seguimiento de un proceso inflamatorio, ¿sí? Y con esto también podemos determinar de alguna manera, de manera indirecta, si es que está haciendo su efecto, ¿no? Si, o si hay una respuesta al tratamiento.
De alguna manera, nosotros hemos ido viendo que el valor de referencia generalmente va entre hasta los de 8 a 10 milímetros de poro en la primera hora y que puede, en algunos casos, como los pacientes de la tercera edad, puede llegar hasta los 15 milímetros la primera hora. Algunos valores de referencia en adultos sanos nos dicen que puede ser de 0 a 18 y en las mujeres de 0 a 20, ¿no? Y en los pacientes mayores de 50 años de 0 a 20 varones y mujeres de 0 a 30. Entonces, son algunos valores de referencia. También depende del laboratorio qué tipo de referencia nos va a indicar, ¿no? Pero hasta la primera hora generalmente es hasta 10 milímetros, como van a ver ustedes. Aparte de los procesos inflamatorios como artritis, lupus, qué sé yo, pues donde estas enfermedades pueden sufrir o presentar un incremento de velocidad, existen otras condiciones que podrían elevar la velocidad de eritrosedimentación, como por ejemplo los cuadros de anemia, macrocitosis, hemorragias durante la menstruación, tercer trimestre del embarazo, ruptura del embarazo ectópico, traumatismos, ¿no? Disfunciones tiroideas, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, linfoma, hipernefrona, ¿verdad? Entonces, todos estos cambios, o estos hallazgos o estas patologías pueden llegar a producir un incremento en la velocidad de eritrosedimentación. Por otro lado, tenemos un estudio de un elemento, una proteína que también se eleva en cuadros inflamatorios, que quizás es un poquito más sensible, ¿no?, que la velocidad de eritrosedimentación. La proteína C reactiva es una proteína que debe su nombre a la capacidad de precipitar el polisacárido somático C del neumococo en presencia de iones de calcio. Esta es una proteína que se sintetiza en el hígado, ¿verdad? Gracias a, un elemento, un preelemento que es la hepsidina, ¿verdad? Y este, pues gracias a la interleucina 6, básicamente, ¿no? Llega a presentar incremento en sus valores y la producción, evidentemente, si es a partir del hígado. Entonces, si bien es un elemento que es un poquito más sensible que la velocidad de presentación, tanto la velocidad como la PCR, proteína C reactiva, son inespecíficos para el diagnóstico de una enfermedad. Y estas solo nos están indicando, hay una inflamación, hay algo que no está funcionando bien. La proteína C reactiva, como les dije, se sintetiza en el hígado y se vierte en el plasma. Existe un grupo de los linfocitos que también produce, un subgrupo de los linfocitos que lo producen en pequeñas cantidades. Su elevación se produce a las 2 horas y alcanza su máxima concentración a las 48 horas. Esta proteína es muy importante porque da lugar a la oxonización, fagocitosis y activación del complemento, neutrófilos y de los macrófagos, ¿verdad? Ya para iniciar la respuesta inmune. Debemos saber que existen situaciones donde se elevan, ¿no? Ligeramente elevadas, hablamos de menos de 1 miligramo de cilitro, moderada de 1 a 10 y mayor de 10. Son algunos estudios que nos han demostrado que en estas condiciones podrían elevarse, ¿no? Como el ejercicio extenuante, el embarazo, gingivitis, resfríos, convulsiones, diabetes, ¿verdad? En una elevación moderada como infarto de miocardio, neoplasias, pancreatitis, ¿sí? O artritis reumatoide, enfermedades del tejido conectivo, y una elevación alta como procesos infecciosos como sepsis, traumatismos y vasculitis sistémicas. Entonces, vale recalcar que son diferentes cuadros en los cuales puede elevarse de algo tan simple, tan sencillo, tan natural como es el ejercicio extenuante, como a algo bastante severo como es una sepsis. Esos son los más reconocidos dentro de los reactantes de fase aguda, pero no debemos olvidar otros, como habíamos hablado, la aftobutina, el fibrinógeno, ¿no? Entonces, son elementos que en algún momento se piden y que podrían estar elevados en este tipo de procesos. Por otro lado, tenemos el ácido úrico. El ácido úrico es un elemento que también está, un metabolito que está circulando en nuestra sangre, producto del metabolismo de las purinas, ¿no? Es eliminado básicamente por el riñón y una parte por el tubo digestivo. Los valores mayores a 7 miligramos en el hombre y 6 miligramos en la mujer, mayores, ya son anormales. Nos hablamos de una hiperglicemia, ¿verdad? Y el cuadro típico donde realmente nos sirve en el diagnóstico y en el manejo es en la gota. Como pueden ver en el gráfico a la derecha,
Eso es un cuadro típico de gota, ¿no? Una monoartritis aguda que se localiza habitualmente en la primera metatarso alágica. Cuando ya hablamos de los anticuerpos, debemos hablar de una gran variedad. Como ustedes saben por inmunología, los anticuerpos son proteínas que están producidas por los linfocitos B, ¿no? Dentro de la subpoblación de las células plasmáticas. Estos anticuerpos en realidad pueden ser varios, ¿no? De varios tipos. IgA, IgM, IgG, IgD, IgE. Que en realidad en un momento de la vida, y eso lo vamos a ver ya en enfermedades, pierde su relación con nuestro organismo, pierde esa tolerabilidad de reconocer lo nuestro y se convierte en nuestro enemigo. Es decir, que lo nuestro lo reconoce como extraño y ahí se pierde la autotolerancia y se convierte en autoinmunidad. Y estas proteínas, estos anticuerpos, normalmente, como ya lo vemos, la van a ver en inmunología, ¿no? En el capítulo de inmunología, tienen varias funciones, aparte del reconocimiento, la opsonización, ¿sí? Inactivación de varias sustancias, ¿no? En el mecanismo de autoinmunidad, estas funciones que les acabo de recalcar, ¿no? Son dañinos para nosotros. Entonces, los anticuerpos, pues apartamos de los exámenes complementarios como anticuerpos. Estos autoanticuerpos, en esta instancia, el ASTO, antistreptolicina, son proteínas hemolicinas que son producidas, ¿no? Por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, C y G, que incluyen a la mayoría de los estreptococos patógenos del hombre. O sea, estas proteínas son las que se encargan en realidad de producir proteínas enzimáticas. Las enzimas, ¿no? Son las encargadas de producir varios efectos patogénicos, ¿verdad? En el ser humano. Sí. Entonces, estas hemolicinas se han reconocido dos tipos, la streptolicina O, oxígeno lábil, y la S, oxígeno resistente. A medida que estas hemolicinas producen su trastorno, con una reacción genética cruzada, una reacción inmunológica cruzada, perdón, se produce la formación de autoanticuerpos dirigidos contra estas hemolicinas. Por eso se llama antiestreptolicinas, ¿verdad? Estos autoanticuerpos que han sido producidos por los linfocitos B, ¿sí? Se pueden determinar en la sangre por diferentes métodos. Y la determinación de estos niveles, de los niveles altos, si bien no es específica, pero tiene sensibilidad para una patología preferentemente, como es la fiebre reumática. Sin embargo, como les dije, al tener poca especificidad, existe la posibilidad de que pueda presentar reacciones cruzadas con otro tipo de infecciones, ¿verdad? Infecciones producidas por algún estreptococo. Entonces, estos tipos de anticuerpos, en conclusión, muestran una utilidad muy importante para el diagnóstico de fiebre reumática. El factor reumatoide es otro tipo de autoanticuerpo, ¿no? Ya en 1930, Cecil Nichols Stainsby, a través de los pacientes, del estudio de los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Detectaron títulos altos de aglutininas antiestreptocócicas, relacionándolos al diagnóstico anterior. Sin embargo, en 1940, Waller describió que una tercera parte de los pacientes con artritis reumatoide dentro de los estudios, ¿sí? Producía aglutinación de los hematíes de carnero en presencia de los anticuerpos de conejo dirigidos contra los hematíes, contra estos hematíes, ¿verdad? Y de ahí pues parte un estudio bastante interesante como la hemaglutinación. Este tipo de aglutinación sí llamó la atención específicamente pacientes con AR, de tal manera que ya en 1948 Rose se produjo esto, ¿no? Y comenzó a asociar esta hemaglutinación, la detección de este efecto que les comenté hace un momento,
y lo denominó como factor reumatoide. ¿Por qué? Porque primero estaba presente en pacientes con artritis reumatoide. En 1956 se adoptó el diagnóstico o el factor reumatoide como parte del diagnóstico de artritis reumatoide. Sin embargo, ya en 1958, finalmente se definió que el factor reumatoide sí es un autoanticuerpo, este tipo IgM, que está dirigido contra los anticuerpos IgG. No, estamos hablando de los IgG del paciente. Posteriormente, se evidenció que no solamente podría ser un autoanticuerpo de tipo IgM, puede ser IgA, IgG, y que el 5% de la población que no tiene enfermedades puede tener positividad en esta prueba. Sabemos que el factor reumatoide clásico es una IgM de alto peso molecular, 900.000 kilodaltons, es polivalente, y esta capacidad de ser polivalente, ¿no?, hace que sea efectivamente aglutinante para varios tipos de partículas antigénicas. Por tanto, decimos que el factor reumatoide, si bien es útil en el diagnóstico de AR, bajo este criterio que el 5% de los pacientes, pueden tener positividad en esta prueba, existen otras enfermedades en las cuales puede haber también factor reumatoide positivo. Lupus, esclerosis sistémica, dermatomiositis, Sjögren, endocarditis, sífilis, lepra, infecciones virales, hepatitis B, hepatitis C, fibrosis, silicosis, sarcoidosis, crioglobulinemia mixta esencial. Entonces, como se dará cuenta, si bien tiene una sensibilidad importante para AR, ¿no?, la especificidad no es muy alta, ya que puede aparecer en otro tipo de enfermedades e inclusive puede aparecer en personas normales. Sabemos que existe el factor reumatoide positivo puede corresponder al 70-80% de casos de AR, es una IgM, puede aparecer en artritis juvenil, ¿no? Pero también se sabe que las variedades IgA o IgG se asocian con manifestaciones sistémicas y peor pronóstico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá la capacidad de aglutinación, como pueden ver acá, ¿no? Habitualmente, gotita de sangre del paciente, suero con el autoanticuerpo, con el autoanticuerpo se coloca un suerito, acá una gotita, y vean cómo se hace la aglutinación periférica. ¿Ven? Se ve, aglutinación periférica. Entonces, esta es la positividad del factor reumatoide cuando nosotros hacemos la prueba. El segundo elemento del cual quiero hablarles son los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares, de igual manera, son autoanticuerpos que son detectados por diferentes métodos, ya sea ELISA, ya sea inmunofluorescencia, como en este caso. Tiene una peculiaridad de que estos autoanticuerpos, ¿no?, puede aparecer en diluciones de 1 en 40 en población sana. Presentan una serie de patrones. Me refiero a formas de presentación mediante inmunofluorescencia. Sin embargo, si bien nos ayuda a reconocer cierto tipo de patologías o guiarnos a través de enfermedades como Sjögren, lupus, artritis, pero Sjögren, lupus, por ejemplo, homeopatías, no son totalmente específicos. O en otras palabras, nos dice aquí hay una enfermedad, pero no sabemos cuál es. Podría ser esta. Entonces, la inmunofluorescencia quizá es el método más importante y más sensible en la presentación de enfermedades autoinmunes. Y se realiza sobre las células Hep2, ¿no? Un montón de células cultivadas. Como su nombre lo dice, anticuerpos antinucleares, actualmente ya está cambiando la denominación porque ya se está transformando en anticuerpos anticelulares. Son autoanticuerpos que están dirigidos hacia diferentes tipos o a diferentes partes de la célula.
Llámese núcleo, citoplasma, citoesqueleto, por ejemplo, ¿no? Y de tal manera que han ido creando una serie de patrones, como el patrón homogéneo, porque se tiñe de manera total, ¿no? Todo el núcleo periférico, donde se tiñe más la periferia. Nucleolar, como su nombre lo dice, donde se tiñen los nucleolos. Centromérico, donde se tiñen los centrómeros, estamos hablando ya de división celular. Moteado fino, diferentes partes del citoplasma. Moteado grueso, igual. La diferencia tal vez es el radio de las motas, ¿sí? Pleomorfo, tanto fino como grueso. Y el mitótico. Entonces, si se dan cuenta, las diferentes partes, las diferentes formas que adopta la inmunofluorescencia a través de los anticuerpos anticulares muchas veces pueden guiarnos al diagnóstico. Así, de manera general y adelantándome un poquito, el patrón homogéneo y periférico son patrones típicos del lupus. El patrón nuclear, esclerosis sistémica, al igual que el centromérico, moteado fino, moteado grueso, nos acompaña el Sjögren, ¿verdad? El aparato mitótico, tal vez como cuadros hepáticos, autoinmunes. Y de esta manera lo que les comentaba, lupus, lupus, y en el moteado una variedad, ¿no? Polimiopatías, esclerosis sistémica, centromérico en esclerosis sistémica, y lupus en caso nuclear y esclerosis sistémica. Entonces, los diferentes patrones pueden guiarnos, pero no nos dice es. Entonces, cuando avanzamos más y queremos saber qué tipo de anticuerpos siempre está teniendo nuestro paciente, si vale ese término, hacemos algo un poquito más desglosado, algo un poquito más específico. Y ahí vienen los anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Estos se conocen epítopes comunes de los grupos de fosfatidil desoxirribosa del ADN bicatenario y monocatenario. Las técnicas más sensibles son el RAI, la radioinmunoensayo, ELISA, por ejemplo. Sin embargo, las técnicas más específicas para buscar este tipo de anticuerpos son la prueba de FAR, inmunofluorescencia con Clitliria lucidiae. Entonces, como se dan cuenta, la mayor parte, ¿no? Vemos aquí una gran infinidad de laboratorios o técnicas, perdón, para encontrar este anti-DNA. ¿Y dónde es que se presenta generalmente? ¿En qué enfermedad? Lupus. Los anticuerpos anti-DNA nativos de doble cadena son patognomónicos de lupus. Sí, ¿no? Nos ayuda tanto al diagnóstico como al seguimiento. Mientras más alto este nivel, más el pronóstico es malo. Mientras más bajo este nivel, significa que se está controlando. Quizá las manifestaciones típicas del lupus que se relacionan a este anti-DNA son el neurolupus o las manifestaciones del sistema nervioso central y lupus renal. Otro tipo de autoanticuerpos dirigidos contra el núcleo están como los anticuerpos antihistona, donde se relaciona fracciones H1, H2, H3, H4, con el complejo anti-DNA histona, fenómeno LE, ¿no? De lupus eritematoso, se viene ese acrónimo. Y esto, en su mayor parte, está relacionado al lupus inducido por fármacos. ¿Qué tipo de fármacos? Principalmente la procainamida, hidralazina e isoniazida. Entonces, cuando yo tenga antihistonas positivo, probablemente sospecharé de anti-LES inducido por medicamentos. Bien, como hay anticuerpos dirigidos contra el ADN, hay también contra el ARN, ribonucleico. Estas son ribonucleoproteínas que están localizadas bajo los diferentes elementos que habían estudiado en bioquímica, ¿no? ARN de mensajero, transferencia, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos ver lo que es en la parte nuclear y en la parte citoplasmática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Principalmente el anti-Smith, ¿no? Precipita varios tipos de ribonucleoproteínas,
¿no? Con ARN, como el 1, U4, U5, U6, y reaccionan con polipéptidos, ¿no? Este tipo de autoanticuerpo es muy específico del lupus, especialmente el lupus con renal, ¿verdad? Y se ha visto una amplia cantidad epidemiológicamente en pacientes severos, valores elevados. El siguiente anticuerpo reacciona contra el uracilo 1 ribonucleoproteína, ¿sí? Y son característicos de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Algunos casos pueden detectarse en lupus y en otras enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. El anti-Ro y el anti-La son otro tipo de anticuerpos que también precipitan, ¿no? El ARN, ¿sí? Pueden en el anti-Ro existir subvariedades como el Ro52 y el Ro60. Estos se detectan principalmente el Ro52, Ro60 o el Ro finalmente en el síndrome de Sjögren primario. Pero también puede verse en casos de lupus, en el lupus subagudo, con compromiso cutáneo subagudo, ¿verdad? Algunos casos donde también se puede ver positividad son el lupus neonatal, el lupus cutáneo subagudo, lupus asociado a deficiencia congénita del complemento. El antila, por su parte, precipita el HY15 con otros ARN, humano y viral, y que también puede ser detectado en su mayor parte en el síndrome de Sjögren primario. De esto yo quiero que se graben en la cabeza que estos dos anticuerpos son útiles particularmente en Sjögren. Los anticuerpos antisintetasa son anticuerpos, son proteínas que reaccionan contra enzimas como la aminoácido RNA sintetasa. Dentro de esta variedad tenemos el anti-Jo, por ejemplo, que es muy importante en el diagnóstico de miopatías inflamatorias como la polimiositis. Núcleo, ¿no? Ahora, nucleolares. Los nucleolares, donde tenemos ahí el anti-PMSCL, una reducción que corresponde a la polimiositis y esclerosis sistémica, son anticuerpos que reaccionan con varias proteínas nucleolares, con un peso más o menos entre 20 a 110 kilodaltons. Útil en la presencia de pacientes con polimiositis y esclerosis sistémica. El anti-P-ribosomal reacciona con fosfoproteínas ribosómicas y son útiles en el diagnóstico de lupus. Importante, lupus con compromiso neurológico. Los anticuerpos anticitoplasma con neutrófilo. Bien, contra el citoplasma existe una serie de anticuerpos que reaccionan contra componentes, como ya les he dicho, preferentemente enzimas de estas células, los neutrófilos, ¿sí? Monocitos, y que llegan a conformarse o a recibir el nombre de anticuerpos ANCA. Dos variedades, unas que tienen el patrón y tiñen más el patrón del citoplasma a través de la inmunofluorescencia, y otras que tiñen más el núcleo, la región periférica del núcleo, y se les llama los perinucleares. ANCA-C de citoplasma, ANCA-P de perinucleares. Estos autoanticuerpos se pueden detectar por inmunofluorescencia o por ELISA. Se los ha denominado así porque los ANCA-P o ANCA-P reaccionan, ¿no? Reaccionan, este tipo de anticuerpos reaccionan contra la mieloperoxidasa. Y los ANCA-P o ANCA-C, perdón, reaccionan contra la proteína C. Todo esto dentro de los neutrófilos. ¿En qué cuadro se ha visto presente esto? Lupus, vasculitis, reumatoide, artritis crónica, colitis ulcerosa, virus de inmunodeficiencia, hepatitis autoinmune, fibrosis quística y preeclampsia. Quizá son estos cuadros donde se los puede ver dentro de la positividad. Sin embargo, existen enfermedades ya propias de este grupo que se les llama las vasculitis ANCA positivos, donde está la granulomatosis con polangeitis,
granulomatosis eosinofílica y la poliangiitis microscópica. Los tres tipos de vasculitis, de pequeños vasos. El anti-CCP es un autoanticuerpo que está dirigido contra la citrulina. Pero si nos abarcamos un poquito más, nos adentramos mucho más, puede incluir otro tipo de elementos como factor perinuclear, queratina, antifibrina. Estos elementos, en síntesis, ¿no?, llegan a ser parte de la fisiopatología de la artritis reumatoide. Este tipo de anticuerpo se asocia muy altamente por su alta especificidad a artritis reumatoide. Una sensibilidad de 50-85% y una especificidad 90-95%. Mucho más sensible y específico que el factor reumatoide. Y además es predictivo, ¿no? El complemento son un conjunto de proteínas, 30 proteínas, que se producen en el hígado, ¿sí? Y que se podrían incluir a las betaglobulinas. Estos factores de complemento, si bien son una gran variedad, a nosotros los que nos interesan son el C3, C4 y CH50. C3 y C4 relacionados específicamente con la actividad de ciertas enfermedades como el lupus, pues se sabe que el complemento baja, ¿no? Baja en sus niveles en pacientes con lupus eritematoso sistémico. El complejo mayor de histocompatibilidad como HLA, en sus distintas variedades, ya sea familia, grupo 1, grupo 2 o grupo 3, ha sido de utilidad para el diagnóstico, para encaminar el diagnóstico de cierto grupo de enfermedades. Básicamente, como por ejemplo la vasculitis conocida como la enfermedad de Behçet, el HLA-B52, y espondiloartropatías con el HLA-B27. Como ustedes saben, es un marcador y una llave para desencadenar la respuesta inmune. Sin embargo, existen situaciones, como ya las que les he comentado, donde empieza el mecanismo o el problema autoinmune por alteraciones en este HLA, la predisposición genética. Tal como les dije, el HLA-B27, parte importante de la respuesta autoinmune en casos de espondilitis anquilosante, artritis reactiva y artritis psoriásica. El HLA-B, son una gran variedad de anticuerpos, o más bien dicho, marcadores que nosotros receptores que tenemos en nuestras células, que evidentemente nos ayudan a ser reconocidos como tales. Sin embargo, estos HLA-DR A, B pueden presentar unas alteraciones en su morfismo, lo cual puede provocar una respuesta autoinmune. Especialmente la HLA de complejo de histocompatibilidad tipo 2, con HLA D, DP, DQ, DR, ¿no? Hace susceptible a cierto tipo de enfermedades, como ya las que hemos dicho, artritis, lupus y otro tipo. Bien, hasta aquí la parte laboratorial. Vamos a la parte radiológica. En la parte radiológica o exámenes de gabinete, existe siempre una técnica, ¿no? La técnica involucra el ABCD. El ABCD es relacionado a qué? A de alineación, B de bone, mineralización del hueso, C del cartílago, la articulación, y D las partes blandas. La radiología o la radiografía es uno de los elementos primordiales, ¿no? Iniciales, económicos, que hace que podamos involucrarnos en el diagnóstico de una enfermedad de un paciente. Basta con reconocer primero lo normal y reconocer lo anormal, como en este caso, ¿no? Donde existen pinzamiento articular, osteofitos, esclerosis subcondral, y aquí inclusive existen unas imágenes radiopacas en el espacio interarticular correspondiente a una calcificación de el menisco, ¿verdad? Entonces, todos estos datos son sugerentes de una artrosis y una condrocalcinosis. Sin embargo, para que ustedes lo hagan un poquito más fácil, ¿no? Lo que yo tengo que ver es precisamente algunos patrones. El patrón inflamatorio radiológico es típico de cuadros inflamatorios como las artritis reumatoide, espondilitis, artritis psoriásica o artritis infecciosa.
Se caracteriza con un pinzamiento articular, ¿sí? Erosiones, ¿sí? Pérdida del cartílago, lo que les comentaba, que aparecen en forma simultánea y simétrica, ¿sí? Como podemos ver acá, las erosiones. El patrón metabólico típico de enfermedades como la gota se caracteriza por la presencia también de erosiones, esa pérdida de solución o una solución de continuidad en la cortical del hueso, ¿verdad? Entonces, esta habitualmente precede a la pérdida del cartílago. Las erosiones son marginales o periarticulares y no así como en aéreo, ¿no? Márgenes escleróticos, pero respetan el hueso subcondral a menudo. Los quistes óseos son frecuentes y puede evidenciarse osteoporosis, como vemos acá, ¿no? Radio opacidad difusa en el hueso y en la región periarticular. Y el patrón degenerativo típico de cuadros como la artrosis se caracteriza por todo lo que les comenté en inicio, ¿no? La pérdida del espacio articular, la esclerosis subcondral, los fictos, ¿verdad? Y algunos quistes que pueden presentarse. Otro tipo de examen que está revolucionando, ¿no? Es la ecografía musculoesquelética. Muchas lesiones pasaban desapercibidas en los exámenes anteriores como radiografía, porque no se puede evaluar bien cartílago o membrana sinovial o tejidos periarticulares, y se llega a utilizar la ecografía, ¿no? Y con la ecografía la revolución hace que pueda haber evidentemente distensión de la cápsula y la señal Power Doppler que vemos acá. Y esto nos ayuda a determinar que aquí que existe una sinovitis, un proceso inflamatorio de la articulación. Pero también nos ha incursionado en el examen sistémico, cuadros como la arteritis temporal, donde podemos ver, ¿no? El signo del halo, una obstrucción. Vean cómo el flujo de sanguíneo se reduce se reduce en gran proporción, ¿no? Debido al incremento o al engrosamiento y proceso inflamatorio de las paredes del vaso, en este caso la arteria temporal. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, se hace un poco más accesible, pero aún sigue siendo caro el estudio conocido como resonancia magnética. Y este estudio básicamente nos demuestra a más detalle las lesiones que puede existir en hueso, cartílago o algunos anexos, en este caso como el menisco. Tanto enfermedades como degenerativas, traumáticas, como también enfermedades inflamatorias, en este caso una espondilitis, ¿no? Donde vemos la sacroileitis. Siempre en reumatología, por lo menos, es realizar una comparación entre los dos lados, ¿verdad? Entonces, podemos hacer uso adecuado de los exámenes, iniciando tal vez con una radiografía, terminando con una resonancia, si es que así lo amerita. Todo depende de nuestra perspicacia. Y bien, con esto habríamos concluido la primera clase en estudios complementarios para el diagnóstico de enfermedades reumáticas. Muchas gracias por la atención y voy a estar presto a sus preguntas posteriormente.